Un saludo para todos. Hoy es viernes 29 de noviembre 2019. Esto es inglés instrumental para los estudiantes de la UNEFA. Sección 2D01, 2D02, 2D03 y 2D04. Este tema corresponde a la unidad número 2, el cual se debe abordar los temas because y why. Estas dos palabras trabajan en conjunto, ya que una es para respuestas o comentarios para dar una razón y la otra es para hacer preguntas. Vamos a ver cada una de ellas por separado y para que ustedes sepan qué actividad es la que van a realizar. En esta oportunidad voy a comenzar a explicar la palabra because. Because es una palabra que la vamos a utilizar en respuesta, pero no es una respuesta sencilla. Aquí se necesita tener dos oraciones para poder utilizar esta palabra. Es decir, que vamos a tener una oración, no importa el tipo de oración, me refiero al tiempo. No importa si está en presente, en pasado o en futuro. La oración número 1 se puede decir cualquier tipo de comentario. Yo solamente voy a colocar aquí algunos como ejemplo. Se puede decir, vamos a comenzar con este pronombre, I, y vamos a utilizar este verbo modal, could. Vamos a hacer la negativa. I could not. Esto traduce no pude, tiempo pasado. Vamos a colocar el verbo rent, que es rentar, alquilar. A room, habitación. Y vamos a colocar la palabra because. Es decir, que si leemos esta oración, I could not rent a room, es decir que no pudiste rentar una habitación. Cuando colocamos because, luego de because viene la oración número 2, que es donde vas a explicar la razón de por qué no alquilaste la habitación. Entonces vas a decir because I had en pasado, preferiblemente, porque acá could es indicador de tiempo pasado. No pude, es decir, por ejemplo ayer no pudiste alquilar la habitación. ¿Por qué? Bueno, vamos a decir que no tenías suficiente dinero. I had not. Si dices no tenía, es de esta manera. I had not. Suficiente sería la palabra enough. Enough, dinero, money. Cierras con un punto. Es decir, que con este ejemplo podemos ver que tenemos, según te estoy señalando, una oración 1. Tenemos because separando a cada una de las oraciones y tengo una oración número 2 para finalizar el sentido de la oración. Traducción de esta oración en tiempo pasado diría: yo no pude alquilar una habitación. Sin embargo, aquí no se está diciendo cuándo, pero lo cierto es que es tiempo pasado. Puede ser desde ayer a una semana o hace un mes. Entonces aquí viene la razón, porque no tenía suficiente dinero. Ok, esta es la traducción de esta frase. Para este ejercicio, ustedes van a escribir 5 oraciones. 5 oraciones de este tipo. Recomendaciones: no utilicen mismas palabras, mismos verbos del ejemplo. Aquí yo podría darle otros ejemplos para que se puedan guiar, pero lo importante es que en la actividad vamos a llamarle como actividad número 1. Actividad número 1, van a escribir 5 oraciones de este mismo tipo. Es decir, que si van a escribir 5 oraciones de esta manera, ustedes eligen o seleccionan, deciden qué es lo que van a expresar
y comienzan a redactar. Póngase un ejemplo que ustedes van a decir. No traje, por ejemplo. Bring, no traje. El trabajo o la tarea. I did not bring the homework. No traje la tarea. Allí donde vas a decir por qué no la trajiste. Because. Vas a decir la razón. Pueden haber muchas razones, pero tú solamente vas a escoger una. Sea verdad o sea mentira, pero lo importante aquí, lo que se va a evaluar, es que tú sepas combinar una oración, usar la palabra because y compagines una segunda oración que tenga razón a lo que se está diciendo. Si aquí dice I did not bring the homework, que quiere decir en español, vuelvo y repito, no traje la tarea, ahí vas a decir el por qué. Because la olvidé. Vamos a poner ese ejemplo. I forgot it. La olvidé. Ahora, vamos a explicar algunas palabras aquí para refrescar la memoria. Vamos a ver. Este forgot es el verbo en tiempo pasado. Bring está escrito en tiempo presente porque este auxiliar es el que me hace el pasado del verbo. Por eso es que se lee no traje. Y forgot se escribe directamente en pasado. It es pronombre objetivo, ¿verdad? Es el objeto de esta oración, el cual representa, ¿verdad? Sustituye the homework. Entonces, el sentido de esta oración está correcta porque habla de la tarea, ¿verdad? Que no la trajiste y explicas la razón del por qué no la trajiste. Se te olvidó. Sigamos entonces con la explicación de un segundo ejemplo. Vamos a decir, por ejemplo, en tiempo presente. I look. Decir I look, esto quiere decir que tú te ves. Cuando tú quieres expresar, yo me veo. O puedes decir, me veo. Vamos a escribir la palabra upset. La palabra upset traduce contrariado. O sea, te ves un poco así como enredado, contrariado. A pesar de que es una palabra corta, es suficiente. Ponte que dice, me veo contrariado. Ahí donde vas a explicar el por qué te ves así. Because. ¿Por qué te estás viendo de esa manera? Bueno, podemos decir que no te ha ido muy bien, ¿verdad? Has tenido tiempos difíciles. Eso lo podemos expresar de la siguiente manera. Puedes escribir I, porque estás hablando de ti mismo. I have been. He estado. Eso es lo que traduce esa frase. I have been. Podemos utilizar el artículo a. Podemos utilizar este adjetivo, ¿verdad? Y podemos utilizar este como un sustantivo. ¿Ok? Entonces la traducción de esta frase diría, me veo contrariado porque he tenido un tiempo difícil. O podemos decir un momento difícil. Vamos a colocar un ejemplo número 3 y con este finalizamos para continuar con la explicación. Vamos a ver, hay personas que siempre salen apurados y vamos a decir, por ejemplo, que estuviste apurado para hacer algo. Vamos a ver cómo poder hacer eso. Para yo decir que estuve apurado, ¿verdad? Escribes la palabra hurry. Yo me apuré, yo me apresuré en regresar, por ejemplo. I hurried back. Me apresuré en regresar. ¿Por qué? Ahí es donde vas a decir. Porque una persona se apresura en regresar. Quizás olvidaste o dejaste algo en casa, en el trabajo, en la oficina, en el salón de clase, lo que sea. I hurried back because. Puedes decir que dejaste el teléfono, por ejemplo. I left. Dejé. O también puedes decir miss, ¿verdad?
que también significa olvidé. Esta palabra tiene diferentes significados. I missed my phone, my cell phone, como tú quieras expresarlo. Yo voy a colocar phone, my phone, in, porque lo dejaste dentro, my phone, in the classroom. Me apresuré en regresar porque olvidé mi teléfono en el salón de clase. Bueno, con estos ejemplos espero que esté claro para que puedan desarrollar la actividad en donde van a escribir 5 oraciones, ¿verdad? De esta manera. Si las oraciones están adaptadas según su carrera, es perfecto. Me parecería excelente. Vamos con la siguiente explicación. La siguiente explicación tenemos la palabra why, el cual esta palabra va a ser para realizar tipos de preguntas, ¿verdad? Preguntas directas y preguntas indirectas. Vamos primero con las preguntas directas. Las preguntas directas, ¿verdad? Son las que van a estar dirigidas a cualquier tipo de persona. Y como la palabra lo indica, vas al grano a lo que quieres preguntar. Se debe iniciar con la palabra why, por supuesto, porque esta introduce la pregunta. Y en algunos casos, ¿verdad? O en la mayoría de los casos necesitamos comenzar con un auxiliar, sean presente, sean pasado o sean futuro. Vamos a colocar esta pregunta, por ejemplo, como why do you look? Ya esta palabra la mencioné anteriormente, look, ¿verdad? Que es lucir. También si lo buscamos en la traducción en el diccionario, aquí tenemos la palabra look, que es lucir, verse, del verbo ver. Entonces aquí diría why do you look so upset, y cierro con un signo de interrogación. La traducción de esta oración o de esta pregunta es ¿por qué te ves tan contrariado? Esto quiere decir una persona que anda muy desorientada, que anda así como apurada. Bueno, entre otros aspectos que se pueden presentar de esta persona. Entonces, bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es lo que yo quiero que hagan? Preguntas directas, ¿verdad? Pensando en a quién se le hace ese tipo de pregunta, ¿verdad? No importa la persona, pero sí una pregunta dirigida a cualquier tipo de persona. Veamos otro ejemplo. Esta oración o esta pregunta está en tiempo presente porque este es el auxiliar que indica el tiempo, ¿verdad? De este verbo. Por eso es que se lee ¿por qué te ves tan contrariada? Vamos a ver otro ejemplo para que sea más claro, pero en este caso voy a hacerlo en tiempo pasado. Recordemos que el tiempo pasado se expresa con este auxiliar. Seguido del auxiliar, por supuesto, necesito un pronombre y después necesitaría otro verbo. Vamos a utilizar un verbo que ya coloqué anteriormente, el verbo hurry, que es apurarse. En este caso podemos decir del verbo apurar o apresurar, ¿verdad? Y vamos a utilizar la misma palabra que tenemos en la anterior. Y aquí vamos a cerrar el signo de interrogación para que quede la pregunta. Bueno, ¿cómo se lee esta pregunta? Why do you hurry back? La traducción de esta oración sería ¿por qué te, ¿verdad? Y en vista de que tenemos este verbo y está en pasado, se debe leer en pasado. Te diríamos ¿por qué te apresuraste en regresar? O también podemos decir ¿por qué te apresuraste a regresar? Esa es la pregunta. La posible respuesta a esta pregunta es la que tenemos en la parte superior, que te voy a señalar acá. Aquí viene siendo la respuesta a esa pregunta. Y bueno, voy a continuar con otro ejemplo de una pregunta, una pregunta directa. Imagínense que una persona dice que está viviendo, por ejemplo. Vamos a colocar que una persona dice I'm living with my mother. Por ejemplo, dice eso. Estoy viviendo con mi mamá.
¿verdad? Entonces, esa expresión la dice una persona A, por ejemplo. Entonces, es decir que va a haber una persona B, el cual le va a hacer una pregunta. Ahí donde yo quiero que por lo menos ustedes entiendan de dónde radica esta pregunta. Why didn't you rent a room? Fíjense que la persona A pregunta, le dice, aquí no pregunta, le dice, I am living with my mother. Le comenta, estoy viviendo con mi madre. La persona B le pregunta, why didn't you rent a room? ¿Por qué no alquilaste una habitación? Que a esto es lo que yo digo, lo que yo quiero, que ustedes puedan realizar una pregunta, ¿verdad? Pensando en algún comentario, ¿verdad? Que te haga una persona. Es decir, esta que está acá, esta oración, vamos a pensar que es una oración imaginaria. Y de allí radica la pregunta, que es la que yo básicamente es lo que estoy pidiendo para la evaluación. De igual forma como van a hacer en la actividad número 1, 5 oraciones, ¿verdad? Vamos a copiar esto y lo voy a pegar aquí. Aquí van a hacer lo mismo. Van a hacer actividad número 2, 5 oraciones. ¿Ok? Entonces ya tenemos una actividad 1 para que tenga un valor de 5 puntos. Tenemos una actividad 2 para que tengamos un valor de 5 puntos. La sumatoria ya van 10. Y vamos a explicar ahorita las oraciones indirectas para que también hagamos una actividad 3 y tenga un valor de 5 puntos. Sigamos. Aquí tenemos 3 ejemplos, ¿verdad? Aquí tenemos uno, tenemos otro y aquí tenemos otro ejemplo. Como tú lo quieras hacer, está muy bien. Puedes hacer la pregunta directa, tal cual como lo acabo de explicar, cualquier tiempo, presente, pasado o futuro. O lo puedes hacer tipo conversación, ¿verdad? Haciendo un pequeño comentario y que una segunda persona haga la pregunta relacionada con lo que está comentando la persona. Bueno, sigamos. Eso con respecto a preguntas directas. Ahora, ¿cuándo es indirecto? Bien, vamos a explicar las oraciones indirectas. Las oraciones indirectas no necesariamente van a comenzar con la palabra why, sino que al principio va a haber un comentario, ¿verdad? De cualquier persona, de quien sea. Pero vamos a ver cómo sería. Voy a utilizar mi nombre, Ramón, y el verbo ask, el cual es preguntó. Pidió también puede traducirse. Y es necesario mencionar a una persona. Voy a colocar, por ejemplo, Sandra. Ramón le preguntó a Sandra. Y aquí es donde se va a utilizar why. Ya no va al principio, sino que va en medio de la oración, llamémosles así. Va en medio de la oración. Ramón le preguntó a Sandra por qué ella está llorando. Y cierro con un punto. Ok. Fíjense que aquí el verbo está en pasado y aquí está en presente. No hay ningún tipo de problema. ¿Cómo se lee? Ramón asked Sandra why she's crying. Y traduce en español. Ramón le preguntó a Sandra por qué está ella llorando. Pero ¿qué sucede? Yo puedo colocar esa misma oración en pasado. Y se va a leer distinto, claro. Pero va a tener un buen sentido en lo que se quiere decir. Ramón le preguntó a Sandra por qué ella estaba llorando. Aquí lo que pasa y va a depender de la situación en la que se está hablando. Y cualquiera de las dos formas va a estar de manera igual. Nótese que para una oración
¿verdad? El único cambio que hubo era fue ¿verdad? Esta palabra, y cambiándola por esta. Tomen en cuenta que este is le corresponde a este pronombre, she, y tomen en cuenta que was le pertenece a este she. Mucho cuidado con los pronombres y los géneros, ¿ok? Se está hablando aquí de una mujer, por eso es que se utiliza el pronombre she. Quizás algunos lo tengan claros, quizás otros no. Pero bueno, vamos a continuar con otro ejemplo para que lo tengan claro. Vamos a suponer que yo me pregunto, o yo me pregunté. Aquí se utiliza la palabra wonder. La palabra wonder es cuando tú te preguntas a ti mismo algo. I wonder myself, puedes utilizar. Me pregunto a mí mismo. I wonder myself why the teacher didn't come. Fíjense que aquí la pregunta, ¿verdad? La palabra why, que es el que hace la pregunta, va en medio. Al final no lleva ningún signo. La traducción de esta oración, pregunta indirecta, sería: me pregunto a mí mismo por qué el profesor no vino. ¿Ok? De esa manera es como ustedes van a hacer la actividad número 3. Wonder es lo que tú te estás preguntando en presente, pero la oración, ¿verdad? En este caso teacher, aquí le falta una letra. Didn't, tiempo pasado de este verbo, porque no vino. Veamos otro ejemplo. Que tú digas I need, yo necesito, ask, vamos a colocarlo de esta manera. I need to ask you, necesito preguntarte por qué. Why you se repite porque le estás preguntando directamente a una segunda persona. Why you call, por ejemplo, me at, y vamos a colocar una hora. Póngase un ejemplo que llamó, por ejemplo, a las 11. A las 11, ¿ok? De la noche. Podemos colocarlo de esta manera o podemos colocarlo de esta manera. Eso es indiferente, depende de cómo lo que yo quiera expresar. Pero si yo coloco 11 o'clock, no sé si es en la mañana, no sé si es en la noche. Vamos a colocar lo que es en la noche. Y lo dejo hasta allí con un punto. ¿Cómo se lee la oración? I need to ask you why you called me at 11 o'clock at night. Yo necesito preguntarte por qué me llamaste a las 11 en punto de la noche. ¿Ok? Bueno, yo creo que con estos ejemplos ustedes pueden desarrollar la actividad. Vamos a copiar esto aquí. Copiar. Y lo vamos a trasladar aquí abajo para que ustedes sepan qué es lo que van a hacer como actividad número 3. ¿Ok? Voy a retomar. Actividad número 1, 5 oraciones de este tipo. Actividad número 2. ¿Ok? Tal cual como se muestra en la parte superior. De esta manera, 5 oraciones. Y 5 oraciones, actividad número 3, tal cual como se muestra aquí. Cualquier duda que tengan con respecto a esta actividad, me pueden contactar. Yo creo que con esta explicación que les acabo de dar, ustedes pueden desarrollarla.
tomé la decisión de hacerlo porque la próxima semana, el día 5 de diciembre, no nos estaremos viendo en clase, y para evitar que nos vayamos de vacaciones en el mes de diciembre, ¿verdad? Las vacaciones dicembrinas, y volvamos otra vez en enero, va a ser un poco engorroso retomar esta actividad. Y bueno, creo y considero que ustedes pueden ir desarrollando esto de manera fácil y sencilla. Para la fecha de entrega, ¿verdad? Para esta actividad considero que se pueden tomar esta semana para enviarme esta actividad por correo para el 5, ¿verdad? 5 de diciembre de este mismo año, ¿verdad? ¿De qué manera? Ustedes se van a organizar con el delegado de curso. El delegado de curso se va a encargar de organizar todos los trabajos, ¿verdad? En un archivo comprimido, y ese archivo comprimido lo van a enviar por correo. Es decir, por ejemplo, la sección 2 de 01, por ejemplo, son, por ejemplo, 22 estudiantes. Si son 22 estudiantes, esos 22 archivos, ¿verdad? Lo van a comprimir en un solo archivo, y ese lo van a adjuntar por correo y me lo van a enviar. ¿Para qué? Eso es para evitar que me lleguen 22 correos de diferentes estudiantes, y así va a ser de una manera organizada para esta sección. Ya de una vez yo todos estos trabajos los guardo en una carpeta de esta sección para yo poder leer, revisar y asentar la nota. De igual forma, lo mismo va a hacer la sección 2D02, ¿verdad? Póngase un ejemplo que aquí tenemos. Solamente es un ejemplo. Si aquí tenemos 20 estudiantes, ¿verdad? Todos estos 20 trabajos se van a agregar en un archivo comprimido y me lo envían por correo, y yo lo voy a guardar en una carpeta, esta sección, para yo poder revisar y asentar la nota. Se puede suscitar el detalle de que alguien no entregó a tiempo, ¿verdad? Eso va a acarrear puntos negativos. Entonces yo recomiendo que se tomen su tiempo para eso y se vayan organizando con los delegados de curso de cada sección. Cualquier duda que tengan, me pueden contactar, me pueden escribir, me pueden llamar, cualquier duda para aclarar todo eso. Mucho cuidado a la hora de enviar el archivo, porque se pueden, para que no queden por fuera, pónganse en contacto con cada delegado. Esta información la voy a estar pasando a cada uno de ustedes por mensaje, por correo, y la idea es que todos hagan un excelente trabajo. Me pueden contactar, ustedes tienen el número, y cualquier duda, inquietud, aclarar dudas, bueno, me pueden enviar lo necesario. Bueno, me despido en esta oportunidad, esperando que puedan avanzar en esto. Va a haber otra información con respecto a la unidad 3, que es para que sepan qué hacer y cómo hacer para la formación de las oraciones comparativas. Y bueno, sin más que decirles, me despido esperando esta información sea de toda utilidad.